vamos a dar un repaso por las noticias que son primera plana en los diarios más importantes del mundo. Comenzamos con el New York Times. Dice que Liz Cheney, la principal antagonista de Donald Trump, pierde las primarias de Wyoming por un escaño en la Cámara. La venció la abogada Harriet Hageman, que la derrotó a la señora Cheney decisivamente en el panel. Ella jugó un rol como líder en el panel del 6 de enero, que está poniendo a Donald Trump en una situación difícil. Se trata de una victoria para Trump en su esfuerzo por purgar a sus críticos republicanos. El Washington Post, su principal noticia, dice: Cheney pierde las primarias de Wyoming mientras los votantes no le dan, los republicanos le dan una amplia reprimenda. Añade la nota que dice que el rechazo se da después de que ella criticara enérgicamente a Donald Trump y asumiera el papel destacado en la investigación de sus actividades en torno al ataque al Capitolio. Y el diario The Wall Street Journal, su principal noticia es que los minoristas ganan a medida que los compradores pagan más por menos productos y que Walmart y Home Depot reportaron mayores ingresos en el trimestre pasado, señales de que no están gastando incluso mientras modifican sus compras para mitigar los efectos de la inflación en los Estados Unidos. En Brasil se abre la campaña de una elección que es dentro del marco de lo que se llama un mano a mano entre Lula da Silva y Jair Bolsonaro. Los dos rivales se encuentran por primera vez en Brasilia en sus respectivos mítines. Las encuestas favorecen ampliamente a Lula da Silva. Todas coinciden en que va a ganar, incluso en la primera vuelta él va a vencer a Jair Bolsonaro. Y en México, la quinta ola de la COVID-19 registra 10.752 nuevos casos o contagios ayer, en las últimas 24 horas. Dice la nota que se han confirmado 6.939.755 casos totales y 328.798 defunciones hasta el día de ayer. Otra noticia que se genera en los Estados Unidos es que miles de millones en fraudes pandémicos, dice que ligan a los fiscales que están luchando por ponerse al día en las investigaciones de decenas de estos casos. Dicen que hubo tanto fraude en los programas federal de ayuda por la COVID-19 que incluso después de cientos de procesamientos apenas están comenzando los fiscales a trabajar. Se ha descubierto una serie de fraudes muy serios y el manejo de la pandemia en los Estados Unidos. Y en Colombia se dispara un 12,6% del Producto Interno Bruto. Dice que el primer dato de la economía colombiana desde que Petro llegó a la presidencia muestra que la reactivación económica en Colombia sigue a toda marcha, lo cual es muy positivo para ese hermano país. Mientras en El Salvador prolongan hasta el mes de septiembre el régimen de excepción, el cual suspende 4 derechos constitucionales por 6º mes consecutivo en El Salvador, con el fin de arrestar a los miembros de las pandillas. Por otra parte, en Argentina confirman que ha sido suspendido definitivamente el partido entre Brasil y Argentina, partido de fútbol, para Qatar 2022. Este hecho se interrumpió en el año 2021 tras un acuerdo que tuvieron las federaciones de fútbol de ambas naciones suramericanas. Mientras en Ucrania varias explosiones se sucedieron en Crimea con fuego de las Fuerzas Armadas de Ucrania días después de las explosiones que golpearon un aeródromo ruso allí. Dice que Vladimir Putin ha hecho de la toma de Crimea un asunto, una pieza central de su gobierno, una de los principales trofeos que luce el presidente ruso en cuanto al conflicto que tiene con Ucrania. Estamos hablando de Crimea. En Ecuador, los niveles de violencia entran en ebullición en el país. Miren ustedes, 145 ataques
explosivos en 8 meses. Y dice que la última amenaza del narco se dio un atentado que dejó 5 muertos en Guayaquil apenas un par de días. Y en los Estados Unidos, Donald Trump se apresura a contratar abogados experimentados, pero sigue escuchando no por parte de los abogados a los cuales se ha acercado. Le han dicho que no a Trump, no quieren meterse en este caso. Abogados muy prestigiosos y sobre todo experimentados, dice esta nota, que además añade que Trump quiere que se publique la declaración jurada dada en Mar-a-Lago, mientras algunos de sus asesores evalúan esto como un riesgo. Mientras en Chile, hoy se realiza el sorteo de los diputados que deberán someterse al test o examen de drogas. Dice la nota que se publicarán los nombres de los legisladores que den positivo en este examen antidoping que se le está pasando obligatoriamente a todos los diputados en Chile. Sería interesante hacer una prueba así en Panamá, ¿no? ¿Por qué no? Para purificar un poco el ambiente y saber quiénes son las personas que están realmente acudiendo a la asamblea, pues, sin ningún tipo de visos de roces con el consumo de drogas. Entonces, en Chile. Mientras en Costa Rica, el presidente Rodrigo Chávez intentará vender los bancos BCR, BIXA y el 49% del INS para atenuar la deuda pública. Según el gobierno tico, el remate del INS generará alrededor de 1,8 billones de colones. Y en la otra noticia importante es que en China la población empezará a descender antes del año, o a decrecer antes del año 2025. ¿Saben por qué? Porque el Partido Comunista Chino ha ofrecido a familias jóvenes varios beneficios para que tengan hijos, los cuales serán, según dice, se desconoce cuáles serán las consecuencias de esta decisión de que están dándole la espalda a esta oferta del Partido Comunista Chino de tener más hijos. Se les paga para ese propósito. El tema aquí es que es una política que funcionó un tiempo, parece que ya como que ha disminuido. No sé si Camila tiene alguna nota internacional. Perdón, Milton, bienvenida. No sé, Milton o Camila. Estamos por finalizar entonces el segmento este de las notas internacionales por el día de hoy, porque no tenemos más información. Bueno, Infoanálisis hoy se siente muy complacido el equipo de este programa porque hemos invitado esta mañana a un respetado y reconocido profesional del derecho. Ha ocupado cargos importantes. Uno de ellos fue director del diario El Panamá América hace unos años atrás. Estoy hablando del abogado doctor Octavio Amat. ¿Cómo está, doctor Amat? Buen día, bienvenido. Buenos días, encantado de estar nuevamente en el programa de ustedes, que es el mejor en el tema que ustedes abordan de todo el país. Muchas gracias, doctor Amat. Oiga, la apertura de mercados de medicamentos es la noticia, evidentemente, ¿no? Se anuncia que se abrió la importación de medicamentos y esto fue anunciado por el gobierno nacional. Es más, el presidente Laurentino Cortizo dijo, y lo cito, hoy es un día histórico en la búsqueda de garantizar medicamentos de calidad y abren precios a buen precio para los panameños, dijo el jefe de Estado, tras la firma del decreto que deroga el decreto ejecutivo 95 del 14 de mayo del año 2019 y que reglamenta la ley 1 del 10 de enero del 2021 del 2001, perdón, que permite la importación al amparo del registro sanitario. Esa era la figura que había prevalecido. Se decía, o se ha dicho mucho con frecuencia, que el registro sanitario se prestó para muchas cosas. La dilación en las compras, se habló en un momento determinado hasta de pago de coimas para agilizar procedimientos. Doctor Amat, desde su perspectiva, la acción tomada, la forma, no el fondo, la forma como se ha tomado esta decisión por parte del gobierno nacional, que se está hablando de que, por ejemplo, las farmacias pequeñas ya han advertido
que están a punto de la quiebra, de darse esta situación. ¿Cuál es su opinión al respecto, doctora Amat? La apertura de mercado es un buen primer paso para buscar un abaratamiento, si se puede decir, hablar de abaratamiento de los medicamentos. Ese es un factor, ¿no? Porque eso abre las puertas a que cualquiera interesado en ese negocio pueda ingresar en él e importar medicamentos y desatar la libre competencia, que es lo que hace que los precios se moderen y vayan bajando hasta que se estabilicen. El tema que nosotros en Panamá tenemos un mercado oligopólico en que unos pocos son los que importaban en medicamentos y por tanto cada vez que había licitaciones e importaciones usuales para las farmacias, estos pocos se podían poner de acuerdo en cuanto a los precios, a la fijación de precios y mantenerlos altísimos. Y eso es lo que explicaba que en países como Colombia se estaba ofreciendo medicamentos mucho más baratos, ¿no?, que aquí en Panamá, pero escandalosamente más baratos, para no hablar de México, ¿no? Eso no ocurre en todos los países, pero en el nuestro, pues esa situación de tener un mercado oligopólico hace que nosotros en Panamá tengamos medicinas sumamente caras y se fomentaba incluso la escasez, y la escasez también provoca un alza de esos medicamentos que escasean, ¿no? Uh-huh. De modo que este es un gran primer paso, pero no es el único, ¿no? Ya Costa Rica había hecho algo parecido, algo similar. Otro de los pasos importantes es que el gobierno de alguna manera impida o bloquee los esfuerzos que pueden, de tipo oligopólico, que pueden persistir aún abriendo el mercado, ¿no? Uh-huh. Cláusulas, por ejemplo, de exclusividad a veces entre los fabricantes y los importadores tradicionales. Ellos tienen ventajas sobre los nuevos agentes, ¿no? Uh-huh. Si usted, colega Dames, pues quisiera incursionar en ese mundo, se va a encontrar con que cuando usted toque las puertas de estos fabricantes, le van a decir, oiga, nosotros tenemos el nuestro de hace 50 años, 30 años, etcétera. Esa es otra de las barreras que vamos a tener. Vamos a Miren, ampliar de eso, doctora Amat, porque creo que es importante, sobre todo, clarificar el alcance y el impacto de esta medida tomada por la administración del presidente Cortizo. Vamos a un corte comercial, viene más aquí en Info Análisis. Este es un programa para la gente inteligente. Doctor Octavio Amat, reconocido abogado local, como dije, exdirector del diario El Panamá América hace más de una década, ¿no, doctor Amat? ¿Hace qué tiempo? hace más de una década, Sí. realmente, así que desempeñé ese cargo durante 12 años. 12 años director de Panamá América. Lo que se iba a convertir en un asunto de 6 meses o de 3, se convirtió en 12 años, ¿no? Por algo lo dejaron 12 años, doctor Amat, no voy a entrar en ese detalle. Oiga, doctor Amat, estamos hablando de la apertura de mercado de la compra de medicamentos en Panamá. Enhorabuena, realmente hay que saludar eso. Sin embargo, entre los impactos que ha tenido es que las empresas pequeñas y medianas, estoy hablando de las farmacias medianas y pequeñas, continúan cerradas, porque se ha advertido que se puede incluso perder 4.000 empleos que están en esas pequeñas empresas. Entonces, al aplicar el 30%, según ellos, pues esto va a afectarlos y se puede agudizar este problema tan complejo. ¿Qué opina usted acerca de eso? De que la medida es buena, pero tiene impactos en otras áreas también. Camila. Antes de eso, sí me gustaría aclarar que hay dos decretos. Uno es un decreto de como 140 páginas, que es el que deroga el decreto de 2019 y le hace cambios, que es el que permite que las farmacias importen.
El decreto ejecutivo 95, el que tú estás diciendo. Ajá. Creo que sí. Ajá. Pero hay uno que es un decreto larguísimo, con un montón de detalle. Y hay un segundo decreto que modifica el del 30%, que el decreto anterior solamente decía que habrá un 30% y no decía de dónde venía. El decreto nuevo lo que dice es que los laboratorios internacionales deberán vender a las distribuidoras al menos a un 30% menos del precio de venta registrado el 30 de junio y que puede ser, y que con el tema del inventario puede ser a través de una nota de crédito. Y entonces el siguiente artículo dice que el distribuidor le venderá a la farmacia con al menos un 30% de descuento. O sea, ahora sí lo establece de esa manera. Desconozco en la práctica qué se negoció con quién y si esto se cumplirá o si simplemente veremos acciones de protesta por otros miembros de la cadena. Pero sí me gustaría aclarar que hay dos decretos distintos para dos medidas distintas. Ok, doctora Amat. Mire, es ingenuo pensar de que una ley nacional vaya a imponer medidas de que hagan esto o no hagan a compañías extranjeras, y mucho menos transnacionales, que tienen fábricas en todo el mundo, ¿no? Ellos, los fabricantes, pueden enviarnos medicamentos baratos procedentes de, por ejemplo, del sureste asiático, de India, ¿no? Pueden mandar de la misma Alemania o de Estados Unidos, los países desarrollados donde los costos son mucho más altos, ¿no? Ellos controlan eso. Si nosotros decimos, por ejemplo, las fabricantes tienen que vendernos a 30% menos, ellos sencillamente elevan los precios y conservan los márgenes altos, ¿no? Y de ahí viene la cadena, ¿no? En la medida de que el importador, al importador le eleven los precios, la misma medicina, ese 30% se fuma en la cadena hasta que llega el consumidor, ¿no? La verdad que se necesita mucha buena fe, digo yo, bastante buena fe, y buen liberalismo puro. ¿De parte de quién, doctora Amat, esa buena fe? De parte de las importadoras, Ellas tienen buenas y antiguas relaciones con sus fabricantes. Ellas son las más idóneas para transmitir la necesidad a estas fabricantes, para que pongan de su parte, hacer que les envíen medicamentos de lugares que son menos caros, de modo tal de que ellas, las importadoras, puedan ofrecer ese mercado, que es su mercado, que es su negocio, que deben preservar. Pero no le corresponde a Cancillería. Perdone. No le corresponde a Cancillería si total es una medida del gobierno nacional. Mire, que yo creo que no. Absolutamente. Yo creo que la Cancillería es la que menos debe meterse en eso. Debe ser el Ministerio de Comercio Exterior. El Ministerio de Comercio Exterior es el que debe encargarse de eso. Es un negocio, ¿no? Es un negocio. Yo quería retomar sobre las ideas o iniciativas probablemente bien intencionadas, pero que tienen efectos perversos. Desde hace varios años yo me pregunto por qué la comida en Panamá es tan cara. Particularmente por qué en restaurantes los precios son tan altos. Restaurantes de precio popular tienen precios altos. O sea, usted en España se toma un café por €1.50 en una cafetería. Aquí una cafetería promedio le cuesta $3, $4 un expresito. Uno se pregunta por qué. Y he llegado a la conclusión de que es por la ley que le da un descuento a los jubilados. Y yo soy jubilado, yo tengo edad de jubilación, no estoy jubilado todavía, y yo pido mi descuento. Y a veces tú ves en cafeterías que te dan descuento sobre el total de la factura, o te dan descuento sobre todo menos los postres, ¿por qué? No sé. O solo para el plato principal y no para las bebidas. Hay todo tipo de interpretaciones del descuento a jubilados. Pero el efecto neto es que los restaurantes y cafeterías aumentaron sus precios para que cuando dan el descuento de jubilado tengan el margen de ganancia que tenían antes. Pero el resto de las personas que no son jubilados pagan un precio inflado. ¿Ok? Entonces, cuando tú te haces una medida a efectos de los medicamentos
están equivocándose nuevamente. Esos decretos largos, con disposiciones detalladas, algunas pareciendo contradictorias de otras de la misma normativa, lo que hacen es producir tal nivel de confusión que no se da el efecto que tú estás buscando. Cuando tú ves en el país vecino, no estoy hablando de Colombia, que ya tiene los precios bajos, estoy hablando de Costa Rica, que hubo 2 decretos. Cortito, Un decreto que dice, usted puede traer los medicamentos que tengan aprobación de FDA, de la EMA o de la Autoridad de Medicamentos japonesa, usted los puede traer como quiera y cuando quiera. Cualquier persona o empresa puede traer cualquier medicamento. Luego se dieron cuenta que había unos contratos que restringían la importación de medicamentos a los que tenían el permiso de ese medicamento y eliminaron con un segundo decreto esa restricción para garantizar que ese no fuera un impedimento. 2 medidas muy sencillas. Sospecho que cada decreto tenía 3, 4 artículos y nada más. Y ya vamos a empezar a ver los precios en Costa Rica. Entonces, lo que dice Octavio es que la solución a este problema de oligopolio no es la regulación del oligopolio, es la liberación del mercado con los 2 principios básicos de la libertad de mercado: libre competencia y libre concurrencia. Porque cuando tú tienes un mercado donde varias personas pueden vender algo, pero donde no pueden entrar al mercado todos los demás jugadores que quieran entrar, sino un grupo selecto, este grupo selecto acaba poniéndose de acuerdo y generando un oligopolio. Entonces no es solo libre competencia, es también libre concurrencia, y cualquier norma que impida la libre concurrencia debe ser derogada. Doctor Amat, yo voy a agregarle algo con mucha pena, ¿no? En Panamá se practica como si fuese un deporte exitoso el gatopardismo. El gatopardismo es hacer cambios para que nada cambie. ¿Estamos ante las puertas una vez más del gatopardismo o no? Porque a mí siempre me ha inquietado estos documentos oficiales que pueden ser de cualquier naturaleza, de 80 páginas. Nadie los lee, por una parte, y ahí es donde vienen incluidos, para usar un término deportivo, los goles. Entonces, ¿por qué no simplificar las cosas y hablar de una forma llana, precisa, y poner la regla del juego clara, doctor Amat? Me parece, ¿no? Porque no se quieren hacer las cosas. Uh-huh. Como muy bien explicó el licenciado Enríquez, no hay intención sana de practicar y de respetar nuestro liberalismo económico. Tenemos un sistema de democracia liberal que está en peligro porque sus propios agentes, que es lo triste, los propios agentes económicos están conspirando contra el sistema. Después nos quejamos de que quieren cambiar el modelo económico, etcétera. Modelos económicos fracasados y que van a seguir fracasando. Lo que necesitamos es libertad de mercado, que funcione, acabar con los oligopolios, con los monopolios. Tenemos que acabar con eso, hacer un esfuerzo, pero no son con decretos o con leyes de 200 artículos. Hay que ser claro y preciso, que cualquier ciudadano pueda entender una poca normativa para un asunto muy sencillo. Ábrase el mercado de importación de alimentos. Es lo que acaba de decir Milton. Todos los que quieran, que compitan y desbaratar y combatir esos carteles de fijación de precio artificial, ¿no? Hay que dejar al mercado actuar. Oiga, lo que dice Milton es tan cierto que yo vi la explicación que le hizo al país, o el anuncio que hizo al país el presidente de Costa Rica. Fue sucinto, fue breve en lo que dijo y directo. Ahí no hubo un discurso de media hora, ni mucho menos. Bueno, vamos al corte comercial. Esto es Infoanálisis, un programa para la gente inteligente. Amigos, este país es el país donde todo es posible, generalmente para cosas torcidas, y me explico. La colega Magali Méndez, ella es la propietaria de la revista Mundo Social, recientemente tuvo una intervención quirúrgica en los Estados Unidos. Bueno, llegó a la tierra, a nuestra tierra, a Panamá, con los medicamentos que le
los médicos allá le dijeron que tenían que comprar y traer a Panamá. Y resulta ser que en el aeropuerto casi se quedan con los medicamentos de ella. ¿Qué les parece a ustedes, señores? Yo he dicho, ¿no? Aquí hay una competencia de disparates. Yo no entiendo, de verdad, cómo se... Pero te digo más, la directora de aduana, ante el escándalo de que algunas personas señalaron de que ahora te piden en la declaración de ingreso que declares si traes medicamentos, ella dijo y comprobó que esa pregunta tiene muchos años de estar en el formulario y que eso no es un invento de Panamá, sino que es el modelo estándar de la región. Pero dijo a continuación, a nadie se le va a quitar medicamentos que sean de uso personal. Así que ese funcionario que le hizo a Magali lo que tú estás señalando, lo deberían estar votando hoy, porque ha dejado a la directora de aduanas muy mal parada entre lo que ella dijo y lo que están haciendo. Por otra parte, el propio decreto largo que estamos comentando establece que tú tienes derecho a traer medicamentos para tu uso personal, ponen un límite, 6 meses de inventario, que no sé cómo tú vas a calcular eso, porque te tengo que traer mi receta y decirte cuántas me tomo al día, cosa que sigue siendo ridículo. Si es medicamento para mí o si es medicamento y tiene registro sanitario en el país de origen, déjalo entrar. Pero aquí se están creando unos problemas, no sé por qué. Quiero pensar que es solo falta de inteligencia y no mala fe, como este caso que estás señalando. O ignorancia, ¿no? Bueno, amigos, continuamos platicando con el doctor Octavio Amat, doctor en Derecho. Doctor Amat, una de las tragedias, que no es una tragedia griega, es una tragedia panameña, es la escasez de medicamentos en la Caja de Seguro Social y en el Ministerio de Salud. Hay una propuesta hace mucho tiempo, que es una propuesta sana y lógica, además de eso, que es la siguiente. ¿Por qué no compran estas instituciones o el gobierno en bloque con Centroamérica? Mira, ciertamente es una medida que debiera adoptarse hace tiempo. No sé si son los intereses de los importadores o los licitantes usuales quienes conspiran para que ello no se haga, porque es otra alternativa que podría explorarse. Se ha dicho, por ejemplo, de que el Estado debe transformarse en una especie de importador, crear una entidad oficial para encargarse de rastrear los medicamentos donde esté más barato. Mire, el Estado no sirve para eso. Es lo más ineficiente y rápidamente se corrompe. Sin embargo, sí creo inteligente que deberían de alguna manera abrirse a esa posibilidad de comprar, ya que nuestro mercado es tan reducido e insignificante, por así decirlo. Bueno, compremos en bloque. Compramos los centroamericanos, por ejemplo, ¿no? Y los del Caribe, ¿no? Claro. Es labor del Ministerio de Comercio Exterior, mire. Doctor Amat, vamos a dar un giro de timón. Ayer se conoció que el exministro Ferrufino, Guillermo Ferrufino, fue ministro en la administración del señor Ricardo Martinelli. Bueno, el juzgado tercero liquidador ayer informó que tomó la decisión adoptada por el Tribunal Superior de Apelaciones y confirmó la condena de 48 meses de prisión para este exministro de Desarrollo Social. El argumento, la razón a la cual se apeló fue que él recibió un automóvil, una Toyota, esas grandes de lujo, que costó $110,000 por parte de 2 contratistas del Ministerio de Desarrollo Social para beneficiarse. Eso es lo que dicen las autoridades. La pregunta en Panamá, que nos hacemos casi todos, es si la justicia está realmente comenzando a comprometerse con el rol que tiene que jugar y dejar a un lado la impunidad, que es otra de las perversidades del sistema, ¿no? ¿Usted siente que hay algún tipo de cambio, doctor Amat, en el sentido de que la justicia está enmendándose o está tratando de cambiarse el rostro, de limpiarse el rostro ese y cambiar la piel y hacer lo que le corresponde?
doctor Amat, ¿siente que hay ese interés ahora con los nuevos procuradores que se ha dado, la nueva presidenta de la Corte, etcétera? Mire, yo soy escéptico. Soy escéptico y lo digo conociendo en buena medida el sistema, ¿no? Porque en mi ejercicio profesional como abogado yo ejercía en la rama civil, ¿no? Pero a su vez tenía contacto con los colegas penalistas porque teníamos que contratarlos a ellos para que atendieran nuestra clientela. Y de las conversaciones que mantuve con ellos y con funcionarios del ramo, este país es muy pequeño, mi conclusión es que todo el aparato judicial requiere de una profunda depuración, tanto el aparato, tanto la estructura de que presta servicios en juicios, en procesos civiles, es decir, comerciales, lo usual de las personas, y como aquella rama que es la rama penal, que es de aquellos ciudadanos que de alguna manera están involucrados en delitos, ¿no? Se necesita una depuración total del sistema. Yo no creo en esos giros así porque se nombró a un nuevo presidente de la Corte Suprema o un nuevo procurador. Es una cosa triste porque el sistema, lo que usted está diciendo. Tiene que estar en el sistema, no en una persona. Ok. De eso se trata. Pero, doctor Amat, vergüenza propia, ¿no? Hay como dos mundos en la justicia, y me da mucha pena decirlo porque eso tiene que ver con nuestro orgullo nacional, con nuestra dignidad nacional. Y es que en Panamá, por los mismos delitos cometidos en Panamá, en los Estados Unidos se castiga a la gente, pero en Panamá no. Entonces, rememoro ocasiones en que los Estados Unidos ha tenido que resolver problemas que son de nosotros, competencia de nosotros, por la incapacidad de los operadores. Por eso era la pregunta que le hice yo, doctor Amat, porque realmente a mí me causa grima ver ese tipo de situaciones, ¿no? Por una parte. Y por la otra, perdón, hemos nosotros sido muy consecuentes con otra realidad. Y es que los casos de alto perfil, que son varios, donde hay miles de millones de dólares del erario público, que es dinero de nosotros, los que pagamos impuestos, que se robaron, está comprobado el delito, algunos abogados no dejan trucos sin usar para lograr dilatar los procesos, doctora Amat. ¿Por qué hay esa permisividad? No hay manera de que eso se pueda resolver, de evitar ese tipo, usan un término más vernacular nuestro, ese juega vivo, para ser más brutalmente sincero, ¿no? Porque no se quiere, porque se quiere mantener el mismo sistema, conservar el mismo sistema para que siga persistiendo el juega vivo. Eso es que yo, en parte, es a lo que yo llamaba el llamado que yo tengo, una aspiración de que alguna vez se pueda depurar el sistema de administración de justicia, depurar. ¿Cómo es posible que con certificados de médicos o porque alguien tosa, ya se suspenden las audiencias una y otra vez hasta que prescriban los delitos, etcétera, ¿no? Y salga la persona inocente, dice, ¿no? Que inocente, impune porque no se le pudo juzgar porque prescribieron, vencieron los plazos para que ser condenado, ¿no? Todo está hecho para que la persona que delinque en falta de alto perfil salga libre, ¿no? Después de repartir un montón de los dineros producto de su delito. Doctora Amat, la otra que a mí me inquieta, perdón, es que la propia sociedad no reacciona como en otros países. Aquí los corruptos, incluso los que han sido condenados, andan por las calles de Dios por ahí tranquilos, van a los restaurantes, van a clubes sociales, etcétera, y la sociedad no se encarga mínimo de despreciarlos. Hay países donde la sociedad es más consecuente con eso y establece distancias con esas personas. Eso por una parte. Por la otra, para no pocos es negocio ser corrupto. ¿Sabe por qué? Porque robas millones de dólares, te meten un par de años en la cárcel
y sales después a disfrutar los millones que guardaste producto del asalto a la cosa pública, doctora Amat. Esa otra realidad. Aquí no se le quita los bienes mal habidos ni los dineros mal habidos a los corruptos. Es un negocio para algunos, ¿ah? Atención. ¿Qué le parece eso? Así es. En una ocasión me mencionaron de un ministro de Obras Públicas quien había acumulado esos ahorros un poquito más allá de 100 millones de dólares durante 2 años de gestión, ¿no? 2 años de gestión en que hizo algunas cosas, ¿no? Masivas, ¿no? Y algunas críticas, se aguantó algunas críticas y acumuló algunos un poquito más allá de los 100 millones. Eso fue versión de uno de los penalistas que le conversé, ¿no? Entonces, me explicaba que el cliente le había dicho que él no se preocupaba mucho porque de los 100 millones él podía destinar 25 para abogados y comprar fallos favorables, ¿no? Y por allí lo vi evolucionar, fue imputado y de alguna manera por ahí está libre, ¿no? Me imagino que habrá invertido de los 100 millones 25 en su defensa y por ahí está libre, como usted dice, ¿no? Veo mansiones, veo grandes mansiones de los propios abogados rápidamente. A un abogado en ejercicio que se dedique a la profesión normal, le toma varios años disfrutar buenamente de su esfuerzo, ¿no? Pero a estos colegas muy rápidamente entran en prosperidad. Los que defienden corruptos, lo que usted está diciendo. Así es, así es. No lo estoy criticando, lo que digo es que es un sistema hecho a la medida para fomentarlo y para que en las elecciones haya peores candidatos en cada elección. Pero usted decía, colega Dame, que usted mencionaba que falta reacción de la sociedad, ¿no? Sí, eso es cierto, pero no olvidemos lo que pasó en julio pasado, el mes pasado. Esa fue una advertencia sumamente seria de que si se sigue con este juego, algo muy grave puede ocurrir en este país. Porque si porque fue la primera vez que en todo el país la gente de abajo estaba cerrando calles y estaba dispuesta a todo, y era gente joven. Yo tuve la ocasión de que fui a visitar a unos parientes en Santiago por una semana y me quedé el mes entero, ¿no? Pero pude ver que era gente joven, pude conversar con ellos, pude conversar con transportistas y llevarles un emparedado, una botella de agua. Y le voy a decir una cosa, hay un despertar de la sociedad, de la base de nuestra sociedad, que si le ponemos atención, ellos van a enfilar rápidamente la batería hacia cualquier dirección. Y yo no quiero mencionar cuál, pero yo preguntaba, ¿no? Oye, ¿y si esta gente enfila entre sus objetivos una constituyente originaria, ¿a dónde vamos a ir? ¿A dónde vamos a ir, no? Pero hicieron como para mí fue una práctica. Podían bloquear el país entero, no había fuerza pública suficiente para abarcar todo el país. Y este país nada más que tiene una sola carretera central, no tiene ninguna otra, no tiene alternativa. Muere, cae, efectivamente. Ese movimiento puede tener otras direcciones, así que cuidado con los usos. Oiga, doctora Amat, ¿le podemos quitar unos minutos más después del corte comercial? Claro que sí, claro. Sí, okay. Viene más aquí en Info Análisis. Este es un programa para la gente inteligente. Bueno, el doctor Octavio Amat, doctor en Derecho, abogado con una trayectoria interesante, exdirector por 12 años del diario El Panamá América, está con nosotros esta mañana. Mire, doctor Amat, aquí casi que caemos en la práctica de lo que es un sainete, ¿no? En cuanto a lo que es la responsabilidad para ver los problemas más serios. Y es plausible
nuestra preocupación, la suya, la Milton, la de Camila, la mía, porque hay una mezcla de ingredientes que se unieron en los eventos recientemente ocurridos. Lo que usted acaba de decir es muy cierto. Uno, la República de Panamá, aunque parezca mentira, en el siglo XXI, solo tiene una carretera que une el interior de la República con la capital. Y los grupos estos que protestaron entendieron, miren ustedes, entendieron esa falencia que ha habido en los gobiernos anteriores y en este también, de no tener la previsión suficiente de tener una vía alterna. Pero bueno, lo que pasa, doctora Mate, es que ha habido como un despertar de ciertos grupos sociales, peligroso a mi juicio, porque lo que se dio es muy difícil que pueda haber una policía, ¿sí?, que pueda controlar eso cuando están en llamas varios puntos. No sé si me he explicado, ¿no? Entonces, esa comprensión de ese ensayo, voy a usar sus palabras, tiene un nivel de riesgo importante. Ojalá que eso haya alertado a quienes corresponde tratar de enfriar esa situación. Que a propósito le pregunto, ¿siente usted que se ha encontrado la solución para que esto no se repita, doctora Matt? ¿O se han hecho las cosas bien? No, no se ha encontrado todavía y no hay conciencia de que hay que encontrarla. No hay conciencia de que hay que encontrar esa solución. ¿Cuál es la solución? La vi mencionada en la mesa, por ejemplo, corrupción, hablando de ella. Los carteles de liberar el mercado, los carteles de medicamentos, ¿no? Algunos en la mesa de cierta ideología dicen que de eso debe encargarse el Estado. No hay tal cosa. Lo que se necesita es más libertad de mercado, todo lo contrario. Hay que adecentar la justicia, hay que depurarla. Tenemos que reducir el tamaño del Estado, porque los manifestantes, uno de los puntos es el exceso de los presupuestos del Estado, ¿no? Que hay que cortar gastos. Ya usted verá, ¿no? Ahí están más o menos las recetas de lo que cosas que hay que hacer: corrupción, administración de justicia, medicamentos. Medicamentos, estamos hablando de medicamentos, pero recordemos que también estaban todos los alimentos, ¿no? Es correcto. Un montón, ¿no? Hay que abrir el mercado, si hay que subsidiar ciertamente para cuidar la capacidad productiva del país propia, ¿no? Perfecto, eso se subsidia y se hace en muchas partes del mundo. Sí. Eso está bien, pero necesitamos acabar con el juegavivo. Si no lo hacemos, estamos corriendo el riesgo, lo que somos, lo que amamos a esta democracia liberal nuestra, que todavía, este es el mejor país de América Latina. Tenemos que cuidarlo y no es difícil realmente, ¿no? Si los importadores de medicamentos quisieran, podríamos tener medicinas más baratas. Necesitamos una salud de primer mundo para la gente pobre. Eso no es difícil. Este es un país de pocos habitantes, relativamente rico, ¿no? Necesitamos que cada vez que haya que negociar un contrato de eso, como de mina, de la minería o de los puertos, se haga inteligentemente y que no seguir haciendo el papel de la patria boba, ¿no? Consente en que los grandes contratistas se llevan todo y poco del país. Esos recursos lo necesitamos para atender a la gente que necesita. Que por cierto, el contrato no ha sido presentado a la Asamblea todavía. Bueno, lo que pasa, gracias. Todavía se puede enmendar. Sí. Lo que pasa es que aquí hay una serie de rituales burocráticos que lo que tienden es a alimentar una corrupción que es de tipo crónico degenerativo. Mira los términos que estoy usando, lamentablemente. Eso como un tumor que ningún gobierno se ha atrevido a extirpar hasta ahora. Así es, pero yo creo que es un aldabonazo, Adames. Ese es un aldabonazo. Educación. Por ahí empezó el movimiento ¿no? Sí, cómo no. Los gremios de educadores son parte del problema, ¿no?
pero el gobierno es parte relevante también. Si proveemos a la gente, al pueblo, voy a llamarle pueblo, a gente de que no es clase media ni alta, ¿no? La gente de pueblo, voy a llamarle pueblo. Sí. De clases populares. Clases populares. Si proveemos a las clases populares oportunidades para obtener una educación buena y poderse cada cual superar como empresario o como fuere, oiga, este va a ser un país mejor, pero todos los elementos de este movimiento de juntos ahí, educación, comida accesible, medicinas disponibles, medicinas menos caras, ahí estaban todos los elementos. Corrupción, cortar el gasto público. ¿Cómo es posible que tengamos 70, yo no sé cuántos diputados hay ahora, cuando con 35 o 40 sobran? Ese presupuesto de la Asamblea no tiene nada que ver. Oiga, y el presupuesto que tienen, doctor Amat, increíble. Así es, digo. Ahora, y nosotros lo toleramos, digo. Ahora, doctor Amat, a ver, hay un dicho que dice que una golondrina no hace verano, ¿no? Lo sé. Creo yo que el presidente Cortizo tiene buenas intenciones, pero el presidente de la República, cualquier presidente, no es otra cosa que el director de una orquesta, donde lo importante es que cada músico toque como debe ser, ¿ok? Y no desafinen. Cuando un músico en una orquesta importante desafina, el director primero le llama la atención y le dice, si usted no se pone a tono, usted está fuera. Aquí hay la tesis de no pocos, que ya es hora de hacer un cambio, aunque sea parcial, en algunas figuras del gobierno actual que no están ayudando al presidente en su gestión. Es una decisión, una prerrogativa del presidente. ¿Usted qué opina de ese cambio después de 3 años con un desgaste terrible, doctor Amat? ¿Usted cree que valdría la pena reconsiderar purificar el gabinete o no? Partiendo del hecho que es una decisión del presidente, pero estamos en nuestro derecho de opinar también, ¿no? ¿Qué opina usted? Que ya es tarde, pero puede hacerlo. Es tarde, debió haberlo hecho con meses de antelación. Pero debe hacerlo, debe hacerlo. Pero no va a ser remedio, definitivamente, ¿no? Hay una frase muy popular que dice que cuando hay manzanas podridas, algo pasa en el huerto, ¿no? Usted escuchó esa frase, ¿no? Así es, así es. Yo sospecho que aquí lo que pasa es que en algunas ocasiones hay personas que llegan al cargo por amiguismo o porque aportaron en una campaña, etcétera. Pero no es lo mismo un aportador de campaña o un organizador de campaña que ser un alto funcionario del gobierno. Eso está comprobado, doctora Amat. ¿Eso no es suficiente o sí? No es suficiente. Y eso me hizo recordar que a mí no me gusta el sistema de primarias, por ejemplo, de los partidos, ¿no? Y el Tribunal Electoral ha vendido y ha sembrado ese sistema de primaria en todos los partidos, ¿no? Y lo triste de todo es que como el amiguismo y el dinero es el que prevalece en la política, en cada partido son los peores los candidatos, ¿no? Y son los peores los que ocupan los ministerios y los cargos públicos, porque ellos son los que son parte del botín del ganador, ¿no? Y yo creo que las primarias no se deben dar a todos los niveles de los partidos. Mire, yo creo que ahí sí, creo que hay que restringir un poco la democracia hasta que elevemos el nivel educativo de nuestra gente. Doctor Octavio Amat, ha sido un placer tenerlo esta mañana aquí en Infoanálisis y agradecemos sus valiosos aportes esta mañana. Muchas gracias. Oye, gracias a ustedes por una vez más. Un abrazo a todos. Doctor Octavio Amat, prestigioso abogado y ex director del diario Panamá América, ha estado con nosotros esta mañana.